Bienvenidos sean todos a Radio ABC, principal canal informativo del Hospital ABC dentro de la Ciudad de México. Quédate con nosotros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nikita Faisal y les doy la bienvenida. En el episodio de hoy hablaremos acerca de las normas jurídicas a nivel nacional que se encuentran relacionadas con la administración de los servicios hospitalarios. Les daré una lista de las 29 normas oficiales mexicanas de salud y su función. Pero antes, debo mencionarles que las normas oficiales mexicanas son a las que deben sujetarse las instituciones públicas, sociales y privadas para la presentación de los servicios de atención médica y asistencia social. También hablan acerca de la materia de infraestructura, equipamiento y remodelación de todo tipo de establecimientos para los servicios de atención médica, los de formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, al igual que la investigación para la salud que se desarrolla en seres humanos. Las instituciones beneficiadas van a ser del sector público y privado. En el sector público se benefician mediante instituciones de seguridad social los trabajadores del sector formal de la economía, ya sea activos o jubilados, al igual que sus familias. En el sector privado se encuentran aquellos que tengan la capacidad económica suficiente o aquellos que estén cubiertos por seguridades privadas. Una vez explicado esto, les mostraré una lista con las 29 normas oficiales mexicanas con su función. Algunas de ellas son la norma 4, que habla del expediente clínico, la 26, que es de la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, la 19 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, la 32, que es sobre la asistencia social, o sea, es la presentación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, la norma 15, que es para la atención integral a personas con discapacidad, y la 5, que va a establecer requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento de establecimientos para atención médica de pacientes ambulatorios, y la 27, que es para la regulación de los servicios de salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias en los establecimientos para atención médica. Ahora los dejo con mi compañera para el siguiente segmento. Muchas gracias. También es importante revisar las características de infraestructura y el equipamiento básico de los hospitales y consultorios. La norma oficial mexicana número 16 establece estas características mínimas de infraestructura y su equipamiento para la atención médica especializada. Dentro de la NOM podemos describir a grandes rasgos las disposiciones generales aplicables a los establecimientos para la atención médica hospitalaria, que deberán contar con la licencia sanitaria según corresponda al tipo de establecimiento y a las actividades que lleve a cabo, así como contar con un responsable sanitario, el cual deberá ser un médico cuyo perfil, formación y experiencia será encargado de vigilar la organización y el funcionamiento del establecimiento. Para el tratamiento de los pacientes y dependiendo del área de especialización, se deben seguir las especificaciones establecidas por la norma oficial mexicana. De acuerdo con las actividades que realice el establecimiento y por disposición específica de tipo de consultorio, se debe contar con su instrumental correspondiente. Por ejemplo, para poder brindar una atención adecuada, un consultorio debe contar con elementos básicos como es el asiento para el médico, el asiento para el paciente y su acompañante, un escritorio, una báscula con estadímetro, una cubeta con bolsa para basura municipal, un cesto con bolsa de plástico roja para los residuos peligrosos biológico-infecciosos, un contenedor rígido para residuos peligrosos punzocontantes, un estuche de medicamentos, materiales o instrumental, la mesa de exploración con pierneras y un escritorio con compartimientos para poder guardar los expedientes clínicos. Ahora yo les hablaré del concepto de hospital seguro. El diseño, la construcción, ampliación, remodelación o rehabilitación de todo tipo de hospitales deberá considerar la guía vigente para que contribuya a reducir la vulnerabilidad o fortalecimiento del índice de seguridad y a garantizar el funcionamiento ininterrumpido durante y después de alguna emergencia o desastre ocasionado por fenómenos de origen natural o antropogénico. Todos los hospitales de los sectores público, social y privado deberán contar con manuales de procedimientos y de organización específicos para el manejo de emergencias, contingencias, así como desastres internos o externos, con la finalidad de que se mantengan accesibles y funcionando en su máxima capacidad instalada.
Por mi parte, quisiera exponerles el tema de la administración del personal, ya que es muy importante tener el conocimiento para poder así dar o exigir los adecuados permisos. Primero, es importante aclarar que el personal de administración hospitalario tiene distintas obligaciones patronales del trabajador. Esta administración está regida por la Ley del Trabajo. En cuanto al artículo 123 de la Constitución, dicta que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Con esto, se promueve la creación de empleos conforme a la ley, así como la organización social del trabajo. Es importante aclarar que la administración hospitalaria tendrá que cumplir con distintas obligaciones, las cuales se encuentran dentro de la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo, los salarios mínimos se pactarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y por parte del gobierno. Esta podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo, siempre tomando en cuenta el mejor desempeño de cada una de las funciones correspondientes. Por su parte, las empresas serán responsables de los posibles accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que puedan sucederle a sus trabajadores dentro del ejercicio de su profesión. Los patrones tendrán la obligación de pagar por cada indemnización. Para un correcto control de desempeño, dentro del artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, dice que cada trabajador tiene que tener conocimiento de los riesgos y peligros a los que estarán expuestos durante su desempeño laboral. Por su parte, las obligaciones patronales vienen descritas dentro del artículo 132, como por ejemplo, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, conforme a las normas de su empresa, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para realizar su trabajo, evitar un maltrato de los trabajadores y tener consideración a ellos, y proporcionar adiestramiento a sus trabajadores. Entre otras leyes, estas son las más relevantes. Es importante aclarar que toda responsabilidad está ligada a los trabajadores y a los patrones de igual forma. Todo trabajador tiene como obligación, en todo servicio público, avisar con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha que necesita para la suspensión del trabajo. En cuanto a las huelgas, serán lícitas y permitidas solo y cuando tengan como objetivo un equilibrio entre los factores de producción y estén armonizadas con los derechos del trabajador. Por último, dentro de este tema de administración, quisiera agregar las diferentes fracciones adicionadas que de igual forma están ligadas a este tema. La fracción adicionada DOF 28 del 04 de 1978 menciona que es importante proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos y cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Por su parte, la fracción adicionada DOF 30 del 11 del 2012, que está reformada DOF 2206-2018, dice que hay que participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo de acuerdo con lo establecido por esta ley. Hay otras fracciones adicionadas. Agradecemos la información a mis compañeras. En esta sección, su servidor les hablará de los tipos de contratación que existen en el país, así como el manejo de personal en instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. Primero, en el artículo 15, sección B de la Ley Federal del Trabajo, dice, y cito, el contrato que se celebre entre las personas física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá constar por escrito. Existen 3 tipos de contratos según la Ley Federal de Trabajo. El contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esto lo dice el artículo 20 de la ley antes mencionada. Como segundo tipo está el contrato colectivo, que establece las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas y o establecimientos, el cual está celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o en su defecto, uno o varios sindicatos de patrones. El artículo 386 es el que hace referencia a este tipo de contrato. Como tercer y último tipo, encontramos el contrato ley, que establece las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, con carácter obligatorio en una o varias entidades de la Federación. Esta información se puede encontrar en el artículo 404 de la Ley Federal. Para el manejo del personal en instancias tanto públicas como privadas, lo podemos dividir en 3 grandes grupos. 1. Personal médico. 2. Personal de asistencia, como técnicos, paramédicos, enfermeras.
3. Personal administrativo. Por último, quiero hacer hincapié en el por qué se dividen en estos grupos, y básicamente es por sus diferentes características, expectativas, responsabilidades y roles dentro de la institución. Sin embargo, su meta común y la importancia de este manejo es brindar la mejor atención a los pacientes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.